Hola niños, ¿cómo están? En la clase de lenguaje y comunicación de hoy vamos a trabajar nuevamente con nuestro texto Leo primero, el tomo número 2. La clase de hoy es la continuación de la clase número 25. Trabajaremos las páginas 2, 3 y 4 y corresponde al miércoles 14 de octubre. El objetivo de la clase de hoy es identificar las características de un tipo de texto, en este caso será el cuento, y practicar la escritura. Como ya lo dice el objetivo de la clase, ¿qué vamos a trabajar? Un tipo de texto que se llama cuento. Pero, ¿qué saben ustedes, niños, del cuento? ¿Qué será un cuento? Veamos. Un cuento es una narración corta en la que intervienen personajes que realizan acciones en un lugar y un tiempo determinado. El cuento tiene un inicio, desarrollo y final. ¿Pero a qué nos referimos con la estructura de un cuento? Nos referimos al inicio, que es la parte inicial de la historia. Es aquí donde se presentan los personajes. Al desarrollo, que es la parte donde se presenta el conflicto o el problema del cuento. Y al final, que es la parte donde se soluciona el problema o finaliza la historia. También tenemos algunos elementos que están dentro de un cuento, como por ejemplo los personajes, el tiempo en el que se relata un cuento, el ambiente, la intensidad con la que relatamos un cuento, la atmósfera que puede ser en el día, en la noche, con lluvia, etc. Y la trama, que es en qué va a consistir la historia del cuento. Por ejemplo, pueden ver en la imagen que tenemos un pequeño cuento. El título del cuento se llama El gatito juguetón y el autor es anónimo, ya que no sabemos quién lo escribió. Y dice así: había una vez un gatito que vivía en una casa muy vieja y abandonada. El gato hacía mucho ruido buscando con quién jugar en la casa. Un día entraron a la vieja casa unos niños explorando lo que había a su alrededor. De pronto los niños escucharon unos ruidos extraños y muy asustados quisieron salir huyendo de la casa. Uno de los niños se percató que los ruidos provenían de un pequeño gatito. Finalmente, se detuvieron a jugar con él y también lo alimentaron con comida que trajeron de su casa. Muy bien, ¿les gustó el pequeño cuento? Ahora, ¿pueden identificar la estructura de este cuento? Veamos el siguiente esquema. Muy bien, tenemos el mismo cuento en la pantalla, ¿verdad? Vamos a reconocer el inicio, desarrollo y final de este cuento. Lo primero que aprendimos es que en el inicio de un cuento se presentan los personajes. Pues bien, leamos la primera parte del cuento. Había una vez un gatito que vivía en una casa muy vieja y abandonada. El gato hacía mucho ruido buscando con quién jugar en la casa. El primer elemento que encontramos es la frase con la que comienza el cuento. Había una vez. El segundo elemento es el personaje que se presenta al comienzo del cuento, el gato. Con estos dos elementos, ¿crees tú que podemos identificar el inicio del cuento? Sí, ¿verdad? Muy bien. Y lo vamos a encerrar con rojo. Y ahí está identificado el inicio de este cuento. Muy bien. La segunda parte de la estructura de un cuento dijimos que era el desarrollo. ¿Y cómo lo identificábamos? Porque es ahí donde se presenta el problema. Veamos entonces qué dice nuestro pequeño cuento. Un día entraron a la vieja casa unos niños explorando lo que había a su alrededor. De pronto los niños escucharon unos ruidos extraños y muy asustados quisieron salir huyendo de la casa. Uno de los niños se percató que los ruidos provenían de un pequeño gatito. Entonces podemos identificar en esta parte un problema. Muy bien, sí, podemos identificar un problema. Es la parte en que los niños entran a la casa y escuchan ruidos extraños y se asustan. Se presenta en esta y otro elemento es la frase con la que comienza esta parte del cuento, que dice un día. Y entonces identificamos esta parte como el desarrollo del cuento y lo vamos a ver encerrado en una línea verde. La tercera parte y final de la estructura de un cuento dijimos que era el final.
y lo identificamos porque es ahí donde se resuelve el problema y se termina la historia. Entonces veamos qué dice nuestro pequeño cuento. Finalmente, se detuvieron a jugar con él y también lo alimentaron con comida que trajeron de su casa. Niños, ¿podemos identificar en esta parte el final? Sí, ¿verdad? Muy bien. Además de comenzar con la palabra finalmente, se cuenta que los niños jugaron con el gato y también lo alimentaron con comida que traían de su casa. Y vamos a identificar entonces el final del cuento lo vamos a encerrar con una línea negra. Muy bien, niños, hemos analizado la estructura de este cuento y hemos identificado el inicio, el desarrollo y el final. Lo has hecho muy bien, espero que te haya quedado muy claro cuál es la estructura del cuento, cómo debería comenzar y cómo debería terminar. Muy bien, niños, ya hemos identificado la estructura del cuento, hemos conocido algunos elementos del cuento, ahora nos corresponde empezar a trabajar. Vamos a trabajar con nuestro texto Leo primero y vamos a crear nuestro propio cuento. Muy bien, vamos a la página número 2 de nuestro texto, a la actividad número 2. Te invitamos a escribir tu propio cuento. Observa las imágenes y comenta lo que sucede en ellas. Podemos ver 3 imágenes diferentes, pero tienen los mismos elementos. Tienen un perrito, unas ovejas, algo que parece un pasto y una reja, ¿cierto? De madera. Pero las 3 imágenes no son iguales, entonces lo que tienes que hacer es observarlas y analizarlas por un momento. Actividad número 3. ¿Qué personajes tendrá tu cuento? ¿Qué nombres tendrán? A partir de las imágenes de la actividad anterior, inventa los personajes del cuento. Puedes ver ahí un cuadro con 2 características. Primero, los personajes, luego el nombre de los personajes. Deberás escribir 3 personajes y ponerle 3 nombres a esos personajes. Luego dice, lee los nombres de los personajes. ¿En qué lugar ocurre la historia de tu cuento? Escribe. Vamos a imaginar en qué lugar, según las imágenes que tú ya pudiste ver, en qué lugar va a ocurrir la historia de tu cuento. Ya tenemos los personajes, ya tenemos los nombres de los personajes y ahora vamos a imaginar en qué lugar podría ocurrir este cuento. Siguiente actividad, número 4. ¿Qué sucederá en tu cuento? Completa el siguiente esquema. Podemos ver 3 rectángulos, ¿cierto? El primero dice, ¿qué sucede primero? Luego dice, ¿qué problema hay? Y al final dice, ¿qué sucede al final? En este esquema podemos ver la estructura del cuento que ya analizamos anteriormente, escrito con otras palabras, pero tú deberás escribir lo que va a suceder en tu cuento según el esquema que ya estudiamos y que ya aprendimos. Entonces, en el primer rectángulo vamos a escribir qué es lo que ocurre primero en mi cuento. También debes recordar que según las imágenes que ya observaste, que analizaste, es lo que vas a escribir en este cuento. Primero vas a escribir lo que ocurrió al comienzo, luego vas a escribir un problema o algo que ocurra y finalmente vas a escribir lo que sucede o lo que pasa para que se resuelva ese problema. Actividad 5. En esta actividad vamos a analizar, leer y marcar con una X según corresponda a lo que dice ahí. Veamos. Los están en él. Siguiente. La está en la. Y la última, él está en él. Tú deberás marcar dónde corresponde que esté ubicado cada elemento que está en dibujo. Actividad 6. Vamos a intentar leer la oración que tiene mucho que ver con el cuento que estamos escribiendo. Y llegamos finalmente al ticket de salida de la clase 25. Lo que vamos a hacer será escribir el nombre de 2 personajes de tu cuento. 2 de los 3 personajes que ya inventaste. Vas a escribir ahí. Muy bien, han terminado la clase de lenguaje del día de hoy.
Recuerda completar las preguntas de tu bitácora y enviar una foto o video a tu profesora jefe. Es muy importante que hagas esto para que tengamos registro de lo que tú has trabajado durante la semana. Espero que te encuentres muy bien junto a tu familia, cuídate mucho y nos vemos en una próxima clase. Adiós.